¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Encuentros. Qué gusto saludarlos en esta ocasión. Un tema muy importante de nuestros días y más con este terrible mal de la pandemia. ¿Cómo estamos en nuestros lugares de trabajo? Nuestro entorno, nuestro espacio laboral es muy importante y la sana convivencia con los demás. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Cómo ser mejores y la mejor convivencia en nuestros lugares de trabajo con la coaching laboral empresarial Coralie Sayed. Bienvenidos, este es Entre Encuentros. Ya estamos aquí en Entre Encuentros. Me da mucho gusto saludarte, Coralie. Puñito. A mí Estamos también. en pandemia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Coralie Sayed, originaria del país Francia y de la ciudad de Estrasburgo. En la frontera con Alemania. Una gran historia, ¿eh? Y esa zona, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque fueron de las primeras ciudades ocupadas por los nazis. Sí, exacto. A la invasión francesa, ¿no? De hecho, allá todavía se ve mucho la mezcla cultural entre Francia y Alemania. Es muy, muy bonito y recomiendo ir a Navidad ahí. Ah, sí, es precioso, ¿verdad? Hay un mercado de Navidad y cuando hay nieve es mágico. Preciosos lugares que solamente en Europa se ven. Y bueno, pues sabemos la situación lamentable que se vive en Europa y solamente elevamos plegarias y oraciones para que la gente de Ucrania esté bien y esto pare pronto. No nos concierne, es un programa totalmente distinto a la política, a la información, pero mandamos nuestros mejores deseos y oraciones para que el pueblo ucraniano y el pueblo de Europa salga adelante con la paz que todos necesitamos. Pero bueno, entramos en materia. Coralie, estás en México, eres una enamorada de México. Alguien te dice, oye, mira, yo soy tu charro cantor, enamórate de mí, México está padrísimo. A ver, platícanos esa historia, por favor, antes de empezar entrar en materia. ¿De cómo llegué aquí en México? Sí, claro. Pues tuve mucha suerte que fue a estudiar, de hecho, en Alemania un año para estudiar mi licenciatura a ese momento y conocí muchos mexicanos. Y la verdad siempre me dieron muchas ganas de ir a visitar y encontré un año para ir, viví un año en Guanajuato y ahí me enamoré, dije pues ahí quiero vivir. ¿Ya venías enamorada? Sí, a ese momento. ¿De un mexicano? Sí, también. ¿De Guanajuato? Admito, sí, alguien de Guanajuato. Guanajuatense. Sí. Y, oye, ¿qué fue lo principal que te impactó de México desde las primeras horas que llegaste a este hermoso país que te abrió los brazos? Aparte del calor, porque ese momento sí me acuerdo que tenía mucho calor, fue realmente la gente como estaban muy lindos conmigo. ¿Muy cálidos? No sabía nada de español y la gente realmente tomaba el tiempo de platicarme, con tiempo de ayudarme a hacer frases al inicio y la verdad fue una muy buena experiencia y en 4 meses así aprendí a poder hablar un poquito español a ese momento porque la gente sí fue muy paciente. ¿Es más complicado aprender a hablar francés que aprender a hablar el castellano? ¿Es más complicado el francés? Pues para mí no tanto. Pero... No, obviamente no. Pero a ti no te costó mucho trabajo el castellano. No, pues nunca aprendí el castellano. O sea, el español, me refiero al español. No, el español está mal dicho, el idioma es el castellano. Ok, no, sí, el español sí no me costó tanto. Por ejemplo, el alemán sí me costó un poquito más porque el español sí es muy parecido al francés, entonces. Sí, es más lengua romance, ¿no? Exacto, se me hace como que lo podía entender, pero pues el tiempo que me necesitaba unos tiempo para poder hacer frases correctas luego. Dentro de la fisonomía social, podríamos hablar así, en las primeras semanas que tú ya vivías en México y tú traías la inquietud de crecer y desarrollarte en un plano profesional siendo coach empresarial como lo eres ahora, pero esas primeras semanas cuando tú te estableces en México, empiezas a encontrar áreas de oportunidad en su sociedad, en los trabajos. ¿Qué es lo que te empieza a motivar, Coralie?
Principalmente trabajando con las empresas, sí me di cuenta que hay mucha gente que no se dan cuenta de la importancia que es sentirse bien en su lugar de trabajo, ¿no? Mucha gente me decía, pues chamba es chamba, y todo ese tema me sensibilizó. Dice, pues siento que hay gente que están trabajando, pero si ni siquiera se sienten realmente a gusto en lo que hacen, ¿no? Entonces ahí decidí realmente ver si podría yo trabajar, hacer un plan de vida para poder pues entrar ahí, ayudar a la gente a encontrar cuál es su sentido de vida o dónde se sienten bien o cómo hacer que su trabajo es más agradable realmente. A pesar de que los tiempos laborales son muy limitados, Coralie, en las empresas, ¿cómo empezaste tú a desplegar una estrategia que pudiera tener alcances optimistas para ellos? O sea, que se dieran el tiempo, vaya, para poder decir, oye, ¿te das cuenta de lo que eres y lo que vales para esta empresa? No sé si va por ahí, Coralie. Sí, pues primero depende mucho del director de la empresa. No todos los directores quieren dar importancia a lo que se sienten bien sus empleados. Entonces hay unas empresas aquí en Querétaro que sí son conscientes de eso y con quien trabajo, y después es realmente tomar un tiempo uno a uno con el empleado. Yo me tomo como una hora, podemos decir, de terapia, donde realmente ya estoy platicando con él, realmente sabiendo cómo se siente, qué emociones siente, qué situaciones le estresa, y ahí vamos a desarrollando poquito a poquito, quitando sus miedos, las barreras que él se hace para que se siente más a gusto y al final puede pues usar el máximo de sus capacidades en su trabajo o en lado también. El tema que vemos mucho hoy en día es el tema del equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Hay mucha gente hoy de mi coaching que me dicen, no tengo equilibrio entre mi vida laboral y mi vida familiar, y eso la verdad es algo muy pesado para ellos, y ahí estoy tratando de ayudarlos, guiarlos para realmente que encuentren un equilibrio ahí para que puedan pasar más tiempo con su familia, pero al mismo tiempo pues terminando bien su trabajo y ver cómo se pueden organizar un poquito mejor. Lo bueno es que estaba nerviosa, decía que estaba nerviosa, y yo que está explicando de maravilla la intención, y te agradezco mucho que estés con nosotros aquí en Entre Encuentros cuando lo planteamos. Hay que humanizar las empresas. Hay veces que están deshumanizadas, ¿no? Exacto. Con este choque tan frontal, si me lo permites decir, cuando las empresas empiezan a automatizar sus procesos, que mucha gente se queda al margen de su trabajo, porque entonces las máquinas suplen al hombre y el hombre se queda sin trabajo. Claro. O adopta roles dentro del proceso de trabajo, del proceso de manufactura, llevando este ejemplo a una industria manufacturera, ¿no? Claro. Que transforma. Ya fulanito quedó hasta allá y menganito está por acá y Juanito hasta allá. O sea, ya es difícil tener procesos de convivencia permanentes. Ahora, no solamente los procesos de convivencia, Coralie, sino cómo me siento yo. Cómo me siento yo y cómo voy a reaccionar ante la complejidad la complejidad diaria de la vida que se me presenta. Y acabas de mencionar algo muy interesante, cómo conjugar y llevar un equilibrio lo mejor posible entre mi vida personal y entre mi vida laboral. Exacto. Pues ahí es un tema que notamos de más en más, porque realmente toda la gente que hoy nos está viendo y podemos preguntarnos cuánto es la última vez que preguntamos a su compañero o alguien de su equipo, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué tal tu día, no? Exacto, porque vemos mucho hablar de los resultados, pues cuánto vendiste o cosas así, cómo va la operación de logística. Yo trabajé muchos años en logística también, y es muy estresante, y a veces no nos tomamos el tiempo de realmente preguntar cómo te sientes y qué puedo hacer por ti. Y entonces es un poquito este rol que ahí tomo con la gente, preguntando pues ¿cómo te sientes? ¿Qué te preocupa? Y al final la gente se abre solito y siempre tienen identificados las áreas de oportunidad que tienen. Y ahí me lo platican y yo les ayudo a hacer un plan de acción, cómo poder lograr este objetivo. Y el beneficiario también es la empresa al final. Porque estás bien como empleado. Exacto. Pues aumenta tus índices de productividad de alguna manera. Exacto. ¿No? Además el clima laboral, pues si hay un mejor manejo de emoción, pues como trato no lo tomo mucho personal,
personal, cómo me habló mi compañero, tal vez me pongo un poquito más tolerante. No, realmente son beneficios muy, muy positivos para la empresa, para el empleado. Entonces, en general, espero en la sociedad. Yo quisiera preguntarte, Coralie, ¿cuáles son los casos más recurrentes que tú encuentras dentro del círculo laboral? ¿Cuáles son los principales casos que tú detectas que son los vicios en los que caen las relaciones interpersonales en los lugares de trabajo, Coralie? Sí, muy buena pregunta. Sí hay unos que regresan. Pues principalmente el equilibrio. Eso, el equilibrio entre la familia y el profesional. Siento que los americanos son gente muy dedicados en su trabajo y entonces ahí veo que no quieren dejar el trabajo, pero no les alcanza el tiempo laboral y llegan en su casa a las 8, 9, 10 de la noche, no pueden pasar tiempo y se sienten frustrados. Entonces eso es un primer tema. El segundo que veo mucho es el tema del trabajo en equipo. Hay mucho, ahorita trabajo con directores en general y me estaban diciendo, no sé delegar. Tengo un equipo, tengo mucho trabajo, pero no sé cómo aprender a delegar. También ahí les puedo ayudar a hacer como estrategia. Detectando los diferentes perfiles, ¿no? Exacto, sí, porque no todos reaccionan igual, ¿no? Y el último será realmente pues el manejo de emoción o manejo cómo se sienten frustrados, no saben cómo platicarlo con sus compañeros y ahí entonces también tratamos de analizar realmente de dónde viene el bloqueo, por qué lo vean así y al final sí llevan bastantes sesiones con ellos para realmente detectar el punto donde el bloqueo y ahí lo trabajamos y si se desbloquea, pues la persona cambia inmediatamente. ¿Por qué México no es potencia mundial? Y se han dicho muchas cosas. Que por los saqueos, que por las malas políticas gubernamentales, y de manera histórica, estoy hablando de manera histórica, pero en la razón del mexicano, de cómo trabaja, lo diferencian de otras naciones. O de otras razas. Voy a poner dos ejemplos muy claros. Los judíos trabajan entre ellos y sacan los proyectos adelante y es sumamente importante que todos colaboren y que hagan equipo. Los libaneses, ¿no? Otra cultura muy importante en el Estado Universal, los de Oriente Medio, y también sacan adelante las cosas. Los israelitas, por ejemplo, transformaron toda una nación desértica a uno de los países más empoderados del mundo, Israel. Y de México se habla como si fuera una cubeta de cangrejos, donde el cangrejo que se quiera salir y destacar, lo jala el otro para abajo. O sea, ¿qué pasa con ese ejemplo que lo has de haber escuchado en más de una ocasión? Pues que el mexicano es así. Pues yo lo puedo comparar un poquito con Francia, porque pues ahí crecí y decimos mucho pues que los franceses no trabajamos mucho, ¿no? Porque al final tenemos 6 semanas de vacaciones. 6 semanas. Es una obligación en Francia de tener ¿Por qué 6? Coralie. Eso no lo sé exactamente, pero yo sé que 6 semanas pensamos que es realmente porque es un necesario pues poder irse de vacaciones, disfrutar el tiempo con su familia. También no puedes pasar unos horas trabajando al día, sino la empresa tiene que pagarte más. Entonces, en general, yo, por ejemplo, vi mi mamá regresar todos los días, terminar a las 5 de la tarde de trabajar. Entonces tenía bastante tiempo con nosotros, pasaba tiempo con su familia, ¿no? Y ahí veo que los mexicanos sí trabajan muchísimo, pasan mucho tiempo. Entonces ahí no sé si realmente es un tema de pues que no se sienten a gusto y al final no toman más el tiempo de hacer las cosas realmente. Ahí es un tema cultural, pero siento que se ayuda realmente, si hay una motivación atrás de la persona que decimos pues si tiene vacaciones y se siente equilibrado. Hay mucha gente que me dice, no, yo llevo 2, 3 años que no fui en vacaciones, y cuando me dicen eso me rompe el corazón. Digo, no es posible, ¿cómo no pueden tomar un break? Sí, un espacio para y viven convivir para la empresa. Otra cosa también que escuché cuando trabajaba en las empresas, yo siempre me iba a la hora. Pues como francesa, yo contenta salirme y regresar a mi casa. Si me decían a las 5 terminas, yo a las 5:01 estaba afuera, ¿no? Mi trabajo terminado y todo. Y mis compañeros me decían, es que es mal visto salir a las 5, tienes que esperarte. Y yo ¿Esperar a qué? Yo me quedaba, pues que ya terminé mi trabajo, me concentré, me enfoqué mucho para terminar y ya irme a la casa el más rápido. Y todos me decían, no, tienes que quedarte porque es mal visto. Y ahí me quedé como, pues qué raro ese porque en Francia es más, todos salimos a las 5 porque queremos y respetamos mucho el tiempo. Y la empresa afuera. lo respeta. Exactamente, no te llaman los fines de semana
A menos que tengas cierto claro, puesto, ¿no? Exacto. Pero en general sí, los fines de semana, en la noche, la gente todo, sí vamos. se respeta muchísimo este tema. Lo que aquí en México, pues yo siempre recibo WhatsApp del trabajo a cualquier momento, la verdad. Es que también lo dejamos hacer. Es lo que somos permisibles en muchas cosas. Yo creo que es también porque hay mucho compromiso de la gente con su puesto y eso es muy respetable, pero también hay que organizarse mejor para que al final la gente pueda también ir a descansar y realmente desconectarse de su trabajo. Hay que buscar los equilibrios en la sana convivencia. Volvemos al inicio de esta conversación en donde decías, los problemas personales no te los lleves al trabajo y los problemas del trabajo no los descargues en la casa, en el hogar, con la familia. Porque van a tener efectos contraproducentes, Coralie. Exacto, es difícil respetar esto. Es por eso que hay que trabajar para sentirse bien en los dos, ¿no? Me imagino que una persona que se siente bien en su trabajo, pues regresando a la casa, pues es otro ambiente, ¿no? Que alguien frustrado, que ya estuvo un día muy estresante. Entonces, eso es lo que trato de hacer, realmente hacer que la gente se siente más a gusto y escuchándolos, ayudándolos a cumplir sus sueños, a saber lo que quieren, a detectar sus miedos. Entonces son muchas horas de escucha, pero realmente es algo que que siento que sí puede cambiar las cosas poquito a poquito y es un proyecto que me alegra mucho. Ahora, tendrías que luchar contra una idiosincrasia, ¿no? Porque ya viste cómo piensa el mexicano, cómo pensamos como mexicanos, ¿no? Primero el jale y hasta las largas jornadas de trabajo y para estar bien con la familia, ¿no? A lo mejor pensar de manera diferente cómo monetizar nuestro tiempo, ¿no? Cómo hacerlo productivo. Exacto, organizándose. Sí. Ese también se ve mucho, que hay mucha gente que suben rápidamente de puesto, pero a veces no están preparados también. Entonces, ahí es donde también yo entro con dándoles ayuda para liderazgo, organización de su tiempo y todos esos temas. Trabajo en equipo. Exacto. Es muy importante el trabajo en equipo para sacar adelante una empresa. Es muy importante, porque sí, se aprovecha mucho de los recursos de los demás, al final es... Y el liderazgo del jefe, del patrón, ¿no? Del guía en la empresa en este caso, y la visión que tenga. He escuchado pláticas contigo donde me dice, mira, es que me acaba de hablar tal director de una empresa y que está inquieto porque tiene esta visión y siente que el ambiente laboral, o sea, no hay un buen bonding, como dicen los norteamericanos, no hay un bonding adecuado a los índices, me está llevando a otros índices de productividad. Y cuando revisas los FUMS, revisas los CP, ¿cómo saben estos? Los indicadores. Los KPIs. Los KPIs, ojo, ahí se prenden las alertas. Sí. Porque dices, ¿qué está pasando? Yo no traigo buenos KPIs. ¿Sí es KPIs? Sí, KPIs, exacto. Indicadores de productividad en ciertas áreas. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay un buen bonding. Y en general, si vamos investigando más y más, y es el trabajo que pude hacer trabajando en equipos para empresas internacionales, es que me di cuenta directamente trabajar con el humano. Al final vamos a la causa raíz de los problemas. Porque, pues no quiero decir que el humano es el problema, pero ahí es donde realmente se puede hacer algo para mejorar su productividad, trabajar para que pero haciendo que hace que se siente bien, ¿no? Eso es la motivación al final y los lados positivos ya vienen poquito a poquito. Hay más y más cosas positivas que vienen, el ambiente, la productividad y al final la empresa va adelante. Productividad, compensación. También es válido, ¿no? Claro. O sea, bonos de productividad, exacto, bonos de asistencia, bonos de cooperación. Me refiero a cooperación no de que te cooperes, como decimos, sino de colaborar, de ser solidario, voluntario, para que a mi empresa le vaya bien. Y si al negocio le va bien, a mí me va a ir bien. Exacto. ¿No? Exacto. Es muy interesante los temas que se tocan, que tocas tú en el coaching empresarial, sobre todo porque volvemos a lo mismo, la forma de pensar del mexicano no es la misma que el asiático, del africano o del europeo, en diferentes cosas. Y es cuando chocan las culturas. Y cuando chocan las culturas más allá del lenguaje empresarial, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo me acuerdo que los japoneses, por ejemplo, dicen que cuando hacen huelga trabajan más, elevan su productividad, en vez de la huelga que conocemos en México de parar las labores, ¿no? Sí. Los japoneses se ponen un moño negro o el rojinegro, no sé, se declaran en huelga por alguna situación laboral
y sobrecargan la productividad. Sí, no, sí, y eso es un tema muy interesante que hablas ahorita también en el tema de Querétaro, que es una ciudad más y más internacional. Sí. Hay más y más empresas internacionales, entonces también es un tema que veo en las empresas de, pues, cómo trabajar con otra cultura. Yo lo vi al inicio, cuando llegué, trabajaba con franceses, americanos y mexicanos, sí. Y mis equipos no podían hablar entre ellos, siempre estaba tratando de mejorar la comunicación. Entonces también eso es un tema que platico mucho, claro, con los coaches, de ver cómo se puede mejorar la comunicación, porque a veces tomamos una agresión o algo contra nosotros cuando al final, sí, para la otra persona es otra cosa. Todo viene de nuestra interpretación. Coralie, dentro de tu trabajo profesional que haces como coach empresarial, ¿te has encontrado con algunas barreras culturales? Y me quiero referir a este sentido. Por ser extranjera, ¿te ha costado trabajo ingresar a centros de desarrollo industrial, a empresas, para poder aplicar tus conocimientos y ponerlos en práctica? Claro. ¿Has visto barreras, Coralie? Pues pasa que sí, no todos los directores de empresas están convencidos que eso puede funcionar también, o preocupados realmente del bienestar de sus empresas, pero tengo mucha suerte de conocer y hoy trabajar con muchas empresas que sí tienen realmente esta cosa, esta pequeña espina que dicen, no, pues es importante que mis empleados se sienten bien, ¿no? Porque al final les doy un trabajo, pero ellos también me dan algo en intercambio, ¿no? Entonces a veces vemos únicamente la idea de yo les doy trabajo, entonces ellos me tienen que responder. Exacto, pero al final también vemos hoy en día están cambiando las cosas. Al final sí, los millennials ya tienen otras maneras forma de trabajar, de pensar. Entonces ellos están como, tú tendrías que agradecerme que yo trabajo contigo. Entonces eso está cambiando. Ahorita la idea de sentirse bien en el trabajo, los vemos con las empresas como Google, que ya ahorita están haciendo todo eso un poquito nuevo. Es importante tomar en cuenta que pues el empleado tiene que sentirse bien donde está, y pasamos 8 horas ahí, entonces es muy importante. Muy importante pensar que atrás de cada trabajador hay una familia. Exacto, además. Cuando hemos tenido la oportunidad, el privilegio de dirigir algunas empresas en tema de medios de comunicación, siempre les he dicho, no solamente veo al colaborador, veo atrás una familia y la necesidad del colaborador de ver por la familia. Exacto. Prácticamente estamos llegando al final del programa, nos estamos despidiendo, Coralie, pero no quisiera yo dejar pasar esta pregunta que te quiero hacer, porque seguramente la puedes haber detectado en algún momento. Si tú pudieras sintetizar cuáles son los problemas de relación entre equipos de trabajo, entre colaboradores de una empresa más recurrentes en México, o sea, como mexicanos, y qué podría cambiar, ¿qué sugerirías, Coralie? Yo diría que es más abertura de la gente. No todo, cada mundo, cada mente tiene su propio mundo, ¿no? Entonces siento que a veces interpretamos las acciones de alguien sin realmente aceptar que la persona puede pensar diferente. También tiene experiencia y vivió historias diferentes de las nuestras, ¿no? Sí. Tú piensas completamente diferente de como yo pienso, ¿no? Entonces ahí es donde digo a la gente, sean abiertos, ¿no? Sean tolerantes, hacen las cosas bien, con amor. Suena tal vez un poquito cursi, sí, pero sí, hacen las cosas con el corazón y verdad, todo se está mejorando si vamos todos en este tema. Es muy importante que, como dices, de cada persona hay una familia atrás. Pues imagínate el papá que regresa frustrado todo el día a la casa, ¿qué ejemplo deja también a los niños, no? Entonces, sí, que una persona, ¿no? Exacto, entonces yo creo que es un problema que podemos resolver hoy a la raíz, de decir, pues hoy cambiamos eso para también las generaciones futuras, ¿no? Coralie, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente se puede poner en contacto contigo? Por favor, si eres tan amable. Pues a mi correo, me pueden buscar a mi correo o a mi celular. ¿Tienes alguna página de Facebook? ¿Algunas? No. No, ahorita no. Pero pueden escribirte a un correo. ¿Lo puedes decir, por favor? O si no, me pueden buscar. Mi agencia se llama Conexia. Es una agencia de desarrollo humano. Sí. Entonces ahí también me pueden encontrar. ¿En dónde estás? ¿En qué redes sociales ya estás? En la página de internet. Conexia.com. Ajá, .mx. Conexia.com.mx.
Estuvo con nosotros Coralí Sayed, que es coaching empresarial, hablando de los principales temas que tenemos que enfrentar como colaboradores en nuestros espacios de trabajo, cómo enfrentarlos, y cómo desarrollar una nueva actitud para elevar los índices de productividad, que finalmente es lo que se quiere en un negocio, con una filosofía bien definida, más allá de cómo pensemos, la forma de pensar. Tú y yo podemos pensar diferente. Exacto. Pero daré hasta mi vida para que lo dijeras. Como dijo Jean Voltaire, hablando de francés, uno de los grandes precursores de los derechos humanos del hombre. Gracias, Coralí. Es un honor haberte tenido aquí en este espacio de Entre Encuentros. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Coralí. Gracias a ustedes por acompañarme en esta emisión. Yo soy Rafael Piña. Les pido nos acompañen en la próxima emisión de Entre Encuentros. Periodismo ciudadano, buscando siempre los agentes de cambio que hacen por la sociedad. Gracias, hasta la próxima.